empecé una serie que tiene por título Cualidades de un discípulo fiel, marcas de un discípulo fiel. Y ya hemos visto hasta versículo 8. Voy a hacer un resumen muy rápido, porque entiendo que todos no habéis estado en todas las predicaciones. Y bueno, pues la tenéis también en internet por si queréis escuchar alguna más despacio, ¿no? Bueno, estamos en 2 de Corintios, capítulo 10. Ahí vemos cómo Pablo ha estado en la iglesia de Corinto y después de un tiempo allí enseñando entre ellos, se va, ¿no? Justo al irse aparecen una serie de personas que él llama falsos maestros. Se dedicaron a desacreditar a Pablo, a introducir enseñanzas nuevas y a llevarse gente con ellos, ¿no? A ganar adeptos. Así que Pablo, cuando estando fuera escucha estas noticias, él decide escribir la segunda carta a los Corintios, ¿no? Para defenderse, entre otras cosas, de esas críticas que está recibiendo. Y a partir de ese capítulo, del capítulo 10, estamos viendo un contraste muy claro entre la persona, el carácter, la actitud y las obras de Pablo con la de los falsos maestros. Y estamos aprendiendo de lo positivo de Pablo y estamos también aprendiendo de lo negativo de los falsos maestros, porque no queremos cometer las mismas conductas negativas, ¿no?, que ellos. Así que hasta ahora estamos viendo a un Pablo que es compasivo, se demuestra con ellos compasivo porque les quiere dar una oportunidad tanto a corintios que se han ido con estos falsos maestros como a estos falsos maestros, una oportunidad para arrepentirse, ¿no? Algo que veíamos en versículos 1 y 2. Y esa compasión que Pablo tiene hacia ellos no está reñida con la intención de confrontarlos si no se arrepienten. O sea, primero vemos a un Pablo compasivo y después dice, mira, si no arrepentís, no volvéis al camino, os voy a tener que confrontar, ¿no? Voy a ser valiente para confrontaros. Algo que vemos en versículo 2. Y para enfrentar esa situación, Pablo dice que va a tener que recurrir, como si fuera una batalla, a usar de unas armas. Él las llama armas espirituales, ¿no? Algo que vimos en versículo 4. ¿Cuáles son esas armas espirituales? Pues el hablar con sencillez, en humildad, el hablar la verdad, el usar la oración, confiar en el poder del Espíritu. Con todo eso, Pablo va a derribar esos argumentos, dice la Reina Valera argumentos, y también usa la palabra fortaleza. Todas esas clases de pensamientos son contrarios a la palabra de Dios, ¿no? Y lo que Pablo llama a los corintios es a recapacitar y a considerar de forma objetiva algo que vimos en versículo 7. Él le dice, mira, objetivamente, ¿qué han hecho estos falsos maestros por vosotros, por el Evangelio? Y ahora, de esa manera, él implícitamente dice, bueno, yo he hecho entre vosotros también algunas cosas, ¿no? Entre otras cosas, os he edificado, ¿no? Por eso en versículo 8, veíamos la cuarta cualidad, ¿no?, edificación, es que ha contribuido en su crecimiento espiritual, ¿no? En cambio, estos falsos maestros se dedicaban, como he dicho, a no mostrar la misma compasión que Pablo. Vemos que se expresaban desde lejos, eran cobardes para criticar a Pablo por detrás y argumentaban de él pues que era carnal, así gratuitamente, que era cobarde, que no se expresaba lo mismo que ellos, que estaban expresándose con esa retórica, con esa elocuencia, con esa maravilla del lenguaje. Así que los hechos objetivos que él dice en versículo 7 es que, lejos de edificar, como está haciendo Pablo, lo que están haciendo estos falsos maestros es separar, dividir, crear pequeños grupos entre los corintios, ¿no? Recordáis eso de yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de... Y eran un yo soy de, identificándose con diversas personas, ¿no? Se presentan estos falsos maestros como ovejas, pero ¿cuáles son sus frutos, sus actos? Al final es destruir, ¿no? Demuestran ser lobos. Si lo que Dios quiere es unir a los hermanos, ¿quién es el que quiere destruir? Satanás, ¿no? Satanás se le conoce en la Escritura como el acusador.
de los hermanos, el que viene, según palabras textuales de Jesús, a matar, a robar y a destruir. Y también es conocido como el padre de mentira. Mentira. Así que el hecho de que Pablo advierta tanto a Colosenses como a los Efesios en 2 versículos que la mentira es un viejo hábito del hombre, del viejo hombre, es un viejo hábito del viejo hombre que necesitamos desechar, pues ya nos está haciendo un poquito pensar a nosotros, ¿no? Que aparte de que era algo común a los primeros cristianos, ya nos da una pista a nosotros de que no es fácil hablar únicamente la verdad, ¿no? Si somos honestos y empezamos a rascar en nuestro lenguaje, a lo mejor practicamos la mentira mucho más de lo que nos imaginamos, porque la mentira se esconde con muchas máscaras, ¿no? Tiene diferentes máscaras. Algunas son muy sutiles, ¿no? Una mentirijilla, ¿no? Si esto me callo algo y... Son mentiras, ¿no? Son difíciles de detectar esas mentiras. Y a mí me hacía que pensar que cuando pegaba un repaso a los héroes de la fe, es que cayeron en la mentira, héroes de la fe de la talla de Abraham, el padre de la fe, José, intachable, Pedro, Bernabé, etcétera, ¿no? Y la pregunta del millón es: ¿qué nos hace pensar a nosotros, a los creyentes del siglo XXI, que estamos exentos de practicar la mentira? Por eso hicimos también un paréntesis para hablar 2 predicaciones del uso positivo del lenguaje, ¿no? Si con las mentiras le hacemos la labor destructiva a Satanás, nosotros los creyentes podemos edificar si nuestras palabras son sinceras, dulces, si son perdonadoras y atentas, ¿no? Y si son expresadas con amor, y en amor citando la palabra de Dios, ¿no? Creo que es una manera positiva de edificar con nuestro lenguaje y de hablar verdad, desechar la mentira, ¿no? Ya he hecho un resumen de todo lo que llevamos hasta aquí, hasta el versículo 8. En la mañana de hoy vamos a ver los versículos del 9 al 12. Ahí los tenemos, ¿no? Dice en la Nueva Traducción Viviente, del 9 al 12, 2 Corintios 10. No es mi intención asustarlos con mis cartas, pues algunos dicen: las cartas de Pablo son exigentes y fuertes, pero él en persona es débil y sus discursos no valen nada. Esas personas deberían darse cuenta de que nuestras acciones cuando lleguemos en persona serán tan enérgicas como lo que decimos en nuestras cartas, que llegan desde lejos. No se preocupen, no nos atreveríamos a decir que somos tan maravillosos como esos hombres, que les dicen qué importantes son ellos, pero solo se comparan el uno con el otro, empleándose a sí mismos como estándar de medición. ¡Qué ignorante! Me gusta esta traducción, porque nos la está haciendo mucho más cercana, ¿no?, que en este caso Reina Valera. Bueno, los versículos del 8 al 11, si los analizamos, vemos y nos dejan ver a un Pablo que tiene un concepto muy equilibrado de sí mismo, ¿no? Y eso contrasta de nuevo con lo que leemos en versículo 12 acerca del concepto que tenían sobre sí mismos estos falsos maestros. El versículo 12 está en un lenguaje sarcástico, ¿no? Pablo dice: no nos vamos a atrever a... ¿Vale? Está usando sarcasmo. ¿Y por qué vemos este contraste tan grande? ¿Por qué vemos ese concepto equilibrado en Pablo? Porque Pablo tiene muy claro cuál es su nueva identidad en Cristo. Por eso podemos decir que la quinta característica que vamos a ver en las cualidades que manifiesta un discípulo fiel es aquel que conoce y sabe cuál es su identidad en Cristo. Y aunque el tema de la identidad del creyente es bastante amplio, yo me he querido ceñir a 2 aspectos, ¿no?, que vemos en estos 4 versículos, ¿no? Pablo manifiesta una identidad en Cristo clara, sana y equilibrada porque tiene muy claro cuál es su estándar de medición,
y porque es una persona empática. Y vamos a empezar desarrollando esta segunda cualidad, ¿no? Una de las cualidades de un discípulo fiel es que es una persona que muestra empatía. Y la empatía la podemos definir como la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. Dice el versículo 9, no es mi intención asustarlos por carta. Reina Valera dice que para que parezca que no os quiero amedrentar por carta. Creo que se entiende mejor esta versión, ¿no? Y el versículo 9 nos deja de ver a un Pablo compasivo. Y ya lo habíamos visto en versículos 1 y 2. Pablo está preocupado en cómo se van a sentir los corintios. Él se identifica con los corintios a los que se está dirigiendo y por eso se expresa también diciendo, no quisiera usar esa misma osadía en carta que en persona. Y eso es compasión empática, porque se pone en el lugar de los corintios antes de actuar. Es que se está poniendo no solo en el lugar de los corintios, se está poniendo hasta en el lugar de los falsos maestros que lo están difamando y acusando de ser un líder abusivo. Y para ello, pues hemos visto que se tuvo que también poner muy firme, ¿no? Muy serio, cosa que no le gustaba hacer y él mismo dice, mira, no me gusta hacer esto, pero es que me veo obligado a hacerlo, ¿no? Sabe que será duro con sus palabras, será duro escucharlo, y por eso hace referencia, como veíamos en versículo 1 y 2, a la mansedumbre y a la ternura de Cristo, porque quiere llamarles también la atención, ¿no? Él no está siendo el Pablo con el látigo, sino que está intentando imitar al mismo Señor Jesucristo, ¿no? Su objetivo y su motivación son siempre los mismos, es llevar al arrepentimiento y al verdadero acercamiento a estos corintios y a esos falsos maestros, ¿no? A una relación auténtica con Dios, que no es su intención entristecerlos para apagarlos, ¿no? Como parece que da la impresión, ¿no? Y él mismo tiene que aclarar. Y ya lo aclaró en esta segunda carta también, en el capítulo 7 y versículo 10, él les dice, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, mientras que la tristeza del mundo produce muerte. Está separando dos tipos de tristeza. Para decir, os vais a sentir triste, pero esto es para salvación, ¿no? Es el camino que lleva a salvación. Así que Pablo sabía que de la forma en que iba a zarandear a los corintios iba a producir cierta tristeza en sus corazones, ¿no? Y él está pensando en un pasito más, ¿no? En lo que va a venir después, en el fruto que vendría después. Y la otra opción de Pablo sería callarse y no rebatir los argumentos de los falsos maestros. Pero él sabe que muchos serían tras estos falsos maestros y eso iba a ser mucho peor, ¿no? Eso sí que iba a ser triste de verdad. Así que Pablo nos deja ver de nuevo que su corazón está siendo movido por amor hacia sus hermanos corintios y por amor hacia el verdadero evangelio. Y también es consciente que lo van a pasar mal al escuchar sus reprensiones. Y eso es la empatía en acción, la capacidad de ponerse en el lugar de otras personas. Y eso está muy relacionado, muy ligado, muy conexionado con la palabra compasión. Y cuando uno se fija en el Señor Jesús, quizá el ejemplo máximo supremo acerca de la compasión, ¿no? Y Jesús era compasivo y comprensivo con todos, ¿no? Y especialmente vemos que lo era más con aquellos que la sociedad los tenía como los excluidos, los menospreciados, los incomprendidos, los marginados, los apartados, ¿no? Y vemos numerosos ejemplos en la Escritura de ello, ¿no? De Jesús creo que podemos aprender que a las personas en su necesidad se las comprende más y mejor desde la compasión y la misericordia que desde el juicio condenatorio. ¿Qué significa esta frase? Digo juicio condenatorio porque quiero también señalar el otro extremo, ¿no? Estamos viendo constantemente contrastes. La compasión tiene un extremo, ¿no? Y digamos que podría ser
El juicio condenatorio es el otro extremo de la gente que se aleja de la empatía, de la compasión y de la misericordia. ¿Quiénes podían representar este mayor ejemplo? Pues los campeones de todo esto, ¿no? Los fariseos y los principales sacerdotes. Aquellos que debían haber sido un ejemplo en compasión y misericordia estaban demostrando todo lo contrario. Recordamos que cuando estos fariseos y sacerdotes vieron que la gente iba tras Jesús, ellos llenos de rabia, algo que podemos leer en Juan 7, llenos de rabia ordenaron apresarlo, pero no pudieron, ¿no? Y ellos, con esa rabia, esa indignación, llega un momento en que dieron a conocer lo que había en sus corazones. Y antes de dar a saber esa frase que tengo aquí anotada, tenemos que decir que ellos se consideraban los más justos, los más puros, los más limpios, los que sabían más que nadie. Y el resto, a estos marginados, excluidos, que he mencionado antes, el resto eran los ignorantes, los pecadores, los injustos y los despreciables, por lo que había que alejarse de ellos. Esa era su actitud, ¿no? No tenían ninguna comprensión, ni compasión, ni misericordia hacia quienes se consideraban inferiores. Ellos veían que esos eran inferiores y no mostraban esa compasión y misericordia. No había ninguna empatía de ellos hacia sus prójimos, ¿no? Así que desde esa posición, con sentimientos de indignación y exasperación, al final rebosa el corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando hablan ya al final ven lo que hay dentro de sus corazones. Juan 7:49. Palabras duras, ¿no? Esta gente que no conoce la ley, maldita es. Eso es lo que había dentro de sus corazones, ¿no? Y qué fácil es juzgar las intenciones del corazón de los demás respecto a nuestra manera de ver las cosas, ¿no? Y aquí es donde tenemos que tener nosotros cuidado, ¿no? A veces este juzgar pues es un reflejo, ¿no?, de cómo está nuestro propio corazón. Es una llamada de atención. La falta de empatía hace que nos veamos más justos de lo que en realidad somos, ¿no? Y por tanto podemos ver a los demás desde una posición mucho más alta. Y ese pecado tiene un nombre. Ese pecado tiene un nombre y viene desde Génesis 3. ¿Qué nombre es? Sencillo, orgullo. Me llamaba la atención un versículo en 2 de Timoteo, capítulo 3, cuando Pablo le advierte a Timoteo y le da un largo listado de características de ten cuidado, Timoteo, que en los postreros tiempos van a venir hombres. Hay una descripción que Reina Valera traduce como sin afecto natural. Y otras versiones creo que lo traducen un poquito más cercano a nosotros. Dice que no sentirán afecto por los demás. Está describiendo a personas que no son empáticas, ¿no? Y aquellos que no tienen empatía son los que les da igual un poco hacer lo que tienen que hacer, porque no piensan en el daño que van a generar a los demás, ¿no? Como dice 2 de Timoteo, no van a sentir afecto por los demás. Y vemos aquí también identificar a estos falsos maestros, ¿no?, que quisieron desprestigiar a Pablo. Si a Pablo lo hacían más pequeño, ellos, por simple comparación, pues se hacían más grandes. Cuanto más pequeño Pablo, más grandes se hacían ellos, ¿no? Y es que tenían un objetivo de colocarse en un pedestal, ¿no?, para recibir la admiración y el reconocimiento por su oratoria, elocuencia, por su forma de expresarse. Era lo que se estilaba en la cultura griega, ¿no?, de aquel entonces. Así que vemos en estos falsos maestros que su intención es primeramente alimentar su ego, su yo. No era el ponerse en el lugar de, ¿no? ¿Por qué lo hacían? Bueno, pues el texto no lo dice, ¿no? Pero sí podemos afirmar que estas personas estaban faltas de algo, ¿no? Necesitaban este reconocimiento y admiración porque en realidad
no estaban satisfechos con el papel que la vida les había regalado, ¿no? Si su posición era esta, no estaban satisfechos con esto. Querían esa admiración y reconocimiento. Y aquí es donde podemos hablar de la identidad de los creyentes, ¿no? Esa que recibimos cuando Cristo lo recibimos en nuestros corazones, ¿no? Alguien que reconoce que por sus pecados debe ir al infierno, pero que sin merecerlo, alguien ha ocupado su lugar. Alguien que sabe que es una nueva criatura con una nueva identidad que ha recibido por gracia sin merecerlo. Y nuestra identidad, evidentemente, como creyentes se basa no en lo que yo pienso que es la identidad o los psicólogos nos digan, ¿no? Sino lo que éramos antes, lo que somos ahora y lo que la palabra de Dios nos dice al respecto, ¿no? Y es importante descansar en estas verdades porque como se nos olvide, el tema de la identidad, el mundo lo está bombardeando con cientos de identidades diferentes, ¿no? Si no tienes esto no eres nadie, si no consigues lo otro no eres nadie, tienes que estar aquí para, etcétera, etcétera, ¿no? Y me gustaba el tema de la identidad porque vemos que hay muchas cosas, ¿no?, que refuerzan nuestra identidad. Solo mencionarlas por encima. Hemos sido comprados por un alto precio, ya le pertenecemos al Señor. No hay condenación para nosotros. Qué privilegio, ¿no? Hemos sido adoptados de una familia a la familia de Dios. Tenemos un nuevo Padre, ¿no? Nuestros pecados han sido perdonados y justificados. Cada vez más asombroso todo esto, ¿no? Hemos sido sellados con el Espíritu de Dios. Y si Dios sella algo, ¿quién puede arrebatar eso, no? ¿Quién puede cortar ese sello? Somos templo de Dios. Ya no somos ciudadanos de esta tierra. Tenemos un nuevo carnet que dice ciudadano del cielo. Cristo vive en mí. Adiós, qué fuerte, ¿no? Es importante recordar estas verdades. No vas a ser tentado más de lo que puedes resistir. Tenemos la promesa de su presencia, de su cercanía todos los días de nuestra vida. Tenemos una herencia en Cristo. Tenemos acceso ilimitado al trono de la gracia. Ese listado podría seguir. Simplemente una muestra, ¿no?, de dónde se refuerza nuestra identidad como creyentes. Podríamos seguir. Pero saber quién eres y lo que eres cuando Cristo viene a vivir en ti, te ofrece esa perspectiva sana y correcta con la que puedes vivir pues, de una manera empática sin necesidad de verte por encima de los demás, ¿no? Entonces, cuando adquieres esta nueva identidad y descansas en todas las cosas que el Señor te da, ya no necesitas recibir esa admiración y reconocimiento de los demás como algo ansioso que necesitas, ¿no? No necesitas tampoco destacar en nada para sentirte valorado. Si vemos los programas de televisión como Got Talent o algo así, destacan en algo muy concreto que nadie puede hacer, es el mejor de todos, y esa gente se siente en su lugar en la vida porque ha llegado a lo más alto y nadie puede llegar ahí, ¿no? No necesita ser el campeón de la elocuencia y la retórica. Es lo que habría que decirle a estos falsos maestros. En nuestro caso, no necesita ser el mejor en... Y ahí llega la parte práctica para la reflexión propia de cada uno de nosotros, porque a veces nuestra vida, sin darnos cuenta, va buscando cosas y queremos ser el mejor en... Pablo tiene muy claro quién es y lo que Dios ha hecho por él. Por eso, cuando a él le critican y lo señalan como cobarde, que no tiene carisma, que no tiene carácter, eso no le afecta. Me da igual, yo ya sé quién soy en Cristo, ¿no? No necesitaba equipararse con estos falsos maestros. No necesitaba competir con la retórica y la oratoria que tanto valoraban en la cultura griega, ¿no? Y que usaban estos falsos maestros para competir entre ellos mismos, porque Pablo no necesita compararse con los demás. Por eso otra de las cualidades de un discípulo fiel es aquel que tiene claro cuál es su estándar de medición, no necesita medirse con nadie, ¿no? Esa frase del versículo 12
no nos atrevemos, hace referencia a la falta de osadía que veíamos en versículo 2, de la que acusaban a Pablo. Y como decía Pablo, está usando aquí un lenguaje sarcástico, ¿no? Este apóstol Pablo no tenía la intención de responder a los que se alababan a sí mismos poniéndose al nivel de ellos. Mira, yo no tengo que entrar por ahí. La verdad es que lo ves desde un grado de madurez que dice, esto es cosas como de niños, ¿no? No, yo juego mejor que tú, ¿qué le pasa a los niños? No, yo soy más guapa que tú. Los más chiquititos entran en eso ya desde pequeñitos, ¿no? ¿Por qué nos comparamos? Difícil pregunta, ¿no? La comparación no deja de ser una forma o manifestación de inseguridad, porque proviene de una carencia, de una falta de identidad, de una falta de propósito, de una falta de confianza en lo que somos y en la vida que nos ha tocado. Nos comparamos porque buscamos una sensación de seguridad fuera de nosotros mismos. Lo sepamos o no, que buscamos constantemente dónde estamos en la vida, ¿no? Cuando llevas al niño al colegio, en el grupo de padres, cuando te relacionas en el trabajo, cuando te relacionas aquí en la iglesia, ¿no? Queremos un poco saber cuál es nuestro lugar en la vida y parece que no hacen falta el medirnos con los demás. Esa falta de sentido de seguridad es de algo que nos falta desde dentro, ¿no? Esa inseguridad proviene a veces de creer mentiras, ¿no? Como decía, del mundo nos bombardea con miles de mentiras. O a veces olvidamos, no creemos, no conocemos cuál es nuestra verdadera identidad como creyentes. No la llevamos a la práctica, no la hacemos nuestra, ¿no? La tenemos ahí como teoría. Así que cuando nos comparamos con otros, de alguna manera estamos diciendo, pues no sé, ni creo muy bien quién soy yo, no sé ni creo muy bien correctamente en quién es Dios, ¿no? De alguna manera estamos diciendo eso. Y a menudo nos comparamos con otros y llegamos a conclusiones peligrosas, ¿no? Somos mejores que otros, somos más avanzados, más guapos, más delgados, tenemos más dinero, tenemos más seguidores, tenemos más influencia, etcétera, ¿no? Y sentimos una sensación de superioridad, ¿no? Y el problema con esto es que la superioridad tiene las raíces otra vez en el orgullo, ¿no? ¿Qué viene después del orgullo? La caída, ¿no? Que dice la palabra. Los que necesitan compararse con los demás para sentirse mejor, al final son aquellos que no tienen claro quiénes son y esperan de los demás una aprobación para sentirse valorados y reafirmados. Pero esto de compararnos con los demás en nuestros círculos para sentirnos superiores tiene un problema, y es que siempre habrá alguien que se considera más guapo, más delgado, que tiene más dinero, que tiene más seguidores, que tiene más influencia. Da igual, donde nos comparemos siempre habrá alguien más por encima, ¿no? Primer problema. Segundo problema de la comparación. Que el segundo resultado de la comparación es igual de destructivo para nuestro corazón, ¿no? Cuando nos comparamos con los demás y salimos perjudicados, esta vez por debajo, ahora tenemos una sensación de inferioridad. Somos más pequeñitos, nos venimos abajo y también tenemos un problema, ¿no? Vemos que la inferioridad también tiene sus raíces en la inseguridad. Así que pasamos de la humildad sana a la negatividad del pensamiento, de la mente y de la actitud. Y ese estar por debajo de nosotros mismos, pues nos puede llevar a cosas que nos paralizan, como la depresión, la ansiedad, los miedos que te dejan quieto y dices, bueno, no voy a hacer nada porque es que soy muy chiquitito y no voy a llegar a... Ya vemos aquí otro problema. Así que este comportamiento nos va a atrapar igualmente
porque nos encierra otra vez en una prisión de mentiras, ¿no? Tenemos mentiras por arriba y tenemos mentiras por abajo. Todo esto proviene de la carencia, de la falta de identidad, de la falta de propósito, de la falta de confianza en lo que somos, que hemos visto en la palabra que dice que somos, en la vida que nos ha tocado. Así que la comparación genera una competitividad que no es sana, porque o bien te pones por encima de los demás, peligro, o te pones y te infravaloras por debajo, otro peligro, porque te deja también paralizado, ¿no? Y además, como hemos visto, tres extremos de pensamiento peligroso, ¿no? Piensas mal de ti mismo, te lleva a pensar en segundo mal de los demás y te llega incluso a pensar mal de Dios, ¿no? Es que la vida que me ha tocado, pero bueno, Dios, y aquel hermano, ¿por qué a aquel sí y a mí no? Y de alguna manera parece que le estás echando la culpa a Dios, como diciendo, te has equivocado conmigo, quizá yo me merecía más, ¿no? Si tú tienes claro quién eres, no necesitas buscar ni aprobación de los demás, ni verte más pequeño que otros, ¿no? Ni dar lugar al orgullo por verte mejor. Cuando eso ocurre, pues puedes descansar en la soberanía y en el control de Dios para tu vida, sin llegar a pensar estas barbaridades que decíamos antes, ¿no? Que Dios te está tratando de una manera injusta, ¿no? En nuestro texto, ¿qué está ocurriendo? La norma de comparación de estos falsos maestros era subjetiva, era con base a factores superficiales y externos, como ellos decían, la personalidad, el carisma, la capacidad de expresarse mejor que... Así que inventan una medición de grandeza que ellos mismos puedan satisfacer. Oh, yo me expreso aquí mejor que nadie. Pablo se expresa y no me llega ni a la altura del tacón del zapato, ¿no? Se idealizan a sí mismos y ahí tienen un problema. Si te idealizas a ti mismo, ¿para qué pensar en tus errores? Si los que tienen que cambiar son los demás. Segunda de Corintios 5, 12. Fijaos lo que dice Pablo. Dice, ¿estamos de nuevo reencomendándonos a ustedes? No, estamos dándole un motivo para que estén orgullosos de nosotros, para que puedan responder a los que se jactan de tener ministerios espectaculares en vez de tener un corazón sincero. ¿Veis cómo Pablo apunta al centro? Eso que se dice, que mete el dedo en la llaga, dice, el problema es este. Os jactáis de tener ministerios espectaculares en lugar de tener un corazón sincero, que es lo que realmente importa. Así que si su ministerio espectacular, ¿no?, usando estas mismas palabras, su punto fuerte era la forma de expresarse bien y dar discursos, a todo aquel que no hiciera tan bien como ellos, pues, como hemos dicho antes, lo hacían más pequeñito. Los criticaban y lo hacían más pequeñito. Y por esta razón, lejos de manifestar un corazón sincero, que es lo que realmente importa, están proclamándose superiores con ese pecado llamado orgullo y que nos viene acompañando en todas estas predicaciones que hemos visto desde el versículo 1 hasta ahora. Está claro que tenían un alto concepto de sí mismos. ¿Recordáis palabras de Pablo a los romanos? Os sonará este versículo, ¿no? Digo, pues, por la gracia que me es dada, cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, ni aquí ni aquí, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Como decía, es que el orgullo sale como la raíz de todos los pecados y de la que se derivan todos los pecados, ¿no? Y me gustaba una frase que leía de C.S. Lewis, ¿no?, que relaciona el orgullo y la comparación. Fijaos lo que decía. Dice, el orgulloso no se complace de tener algo, sino de tener más que otro. Decimos que hay quienes se sienten orgullosos de ser ricos, de ser inteligentes o de tener una buena figura, pero no es así. Están orgullosos de ser más ricos, más inteligentes o de tener mejor figura que los demás.
Si cada quien llegara a ser igualmente rico, igualmente inteligente o tener la misma buena figura, no habría nada de qué estar orgullosos. Es la comparación la que nos hace orgullosos, el placer de estar por encima de los demás. Una vez que desaparece el elemento de competencia, el orgullo también desaparece. ¿Quién se libra del orgullo y de la comparación? Seguramente los discípulos, porque pasaron 3 años con Jesús. Podéis sospechar ya la respuesta, ¿no? Después de estar 3 años con Jesús, los vemos discutiendo al final de sus días acerca de quién debía ocupar la izquierda, quién debía ocupar la derecha. Señor, ¿quién va a ocupar la izquierda o la derecha? Le dicen a la madre, ¿no?, de los discípulos, de Juan y Santiago, anda y ve tú, ¿no? Díselo tú. O también en otra ocasión están discutiendo quién de ellos sería el mayor. Y Jesús no reacciona bien, ¿no?, a esas comparaciones. No le gusta. En sus últimos días, ¿no?, después de anunciarles que uno de ellos lo va a entregar, Jesús le anticipa que en las siguientes horas todos le van a abandonar. Ellos se quedan un poquito perplejos. Y Lucas nos cuenta lo que pasó justito después. Lucas 22, 24. Dice, hubo también entre ellos una disputa, un altercado, sobre quién de ellos sería el mayor. Y me llamaba mucho la atención que la traducción de esta palabra, disputa o altercado, es una palabra que es una combinación de 2 vocablos, ¿no? Y a veces el lenguaje griego, cuando tenemos que traducirlo al español, dejamos solo una palabra, pero muchas veces el lenguaje griego es mucho más rico, ¿no?, porque nos quiere enseñar varios aspectos. Y en este caso son 2. Así que hay quien ha intentado traducir esta palabra así. Disputa se puede traducir como intentar ganarle a quien amas. Otra manera de decirlo, vencer a un amigo. Eso es lo que está en el original describiendo Lucas. Hubo también una disputa, hubo también aquí intentar ganar a quien amas o vencer a un amigo. ¿Qué descripción más acertada de lo que estaban haciendo los discípulos y lo que hace el orgullo en todo corazón, ¿no? Medirnos con los demás, compararnos, buscar sobresalir, llegar incluso a discutir acaloradamente porque mi posición, mi forma de ver las cosas es la mejor. Todo aquel que se atreva a tocar mi manera de ver las cosas, que es mi yo, es mi forma de vida, ¿no? Mi sentido de valía está aquí, en lo que yo creo. Hay gente que llega a discutir por eso, ¿no? Y ahora os quiero llevar a esta misma escena, a justo lo que ocurre después, pero cambio de evangelista. Mateo 26, del 31 al 35, dice algunas frases lo siguiente. Dice que entonces Jesús les dijo, esta noche todos vosotros os apartaréis por causa de mí. En el 33 dice, entonces Pedro respondió y le dijo, aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. El 35 dice, todos los discípulos después dijeron lo mismo. Lo ponemos en otras palabras lo que dice Pedro. Pedro dice, yo soy distinto, yo soy diferente a los demás, yo sí que soy el más grande de todos, yo no te voy a abandonar. Los demás no se lo harán, yo no. ¿Y sabéis a qué se asemejan estas palabras de Pedro? A las de un fariseo que recordamos muy bien en Lucas 18, que puesto en pie oraba para sí de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. No soy como ellos, estoy por encima. Que es lo mismo que decir que lo que estaba diciendo Pedro. Aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Soy el mejor de todos. Soy diferente. No soy como los demás hombres. Como vemos,
El pecado del orgullo estaba en el corazón de Pedro, estaba en el corazón de los fariseos. Podríamos citar muchos ejemplos más, ¿no? Pero sí que vemos que tenían todos algo en común. Una vieja naturaleza pecaminosa que nos impulsa a buscar algo que alimente nuestro corazón y que lo satisfaga, ¿no? La única solución, destruir las raíces del orgullo aún presentes en nuestros corazones y cambiar nuestra fuente principal de seguridad y de identidad para no ser sacudidos por estas mentiras. Y os voy a enseñar 3 textos también, 3 lecciones de Pablo que creo que nos deja un buen ejemplo. 3 lecciones fundamentales que nos enseña Pablo. La primera, Pablo se medía con respecto a la medición divina. Dice 1 Corintios 4, 3 y 4, dice: en cuanto a mí, me importa muy poco cómo me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana. Ni siquiera confío en mi propio juicio en este sentido. Tengo la conciencia limpia, pero eso no demuestra que yo tenga razón. Es el Señor mismo quien me evaluará y tomará la decisión. Fijaos cómo descansa Pablo y cómo huye de la comparación con los demás. Dice, si yo me tengo que comparar con alguien, es con el Señor, ¿no? Hacia Él apunto, Él evaluará mi vida y me dirá lo que tenga que decirme, ¿no? En segundo lugar, Pablo sabe descansar en el poder del Espíritu. Él no tiene que demostrar que sabe usar la retórica y la oratoria, lo mismo que esos falsos maestros, que eso no les sirve para predicar el Evangelio. 1 Corintios 2, del 1 al 5, lo vamos a ver aquí claramente, ¿no? En qué descansa Pablo para comunicar el Evangelio. Dice: amados hermanos, la primera vez que os visité, no me valí de palabras elevadas, ni de sabiduría impresionante, está hablando ahora, contrastando con los falsos maestros, para contarles acerca del plan secreto de Dios. Pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor. Y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. Fijaos lo que dice: en lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Qué claro lo tenía, ¿no? Tercera cosa que podemos también aprender de Pablo es que no se considera ni más que nadie ni menos que nadie, ¿no? Y me gustaba un texto porque hablaba acerca de cómo se consideraba él mismo con respecto a los demás. Fijaros en la progresión de los personajes que vamos a leer en este texto. 1 Corintios 15, del 5 al 9, que habla de la resurrección. Dice: se apareció después a Cefa, a Pedro, ¿vale? Podemos decir a Cefa. Después a los 12. Después a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la Iglesia de Dios. Así que en la escala de gente importante, Pablo se coloca el último. ¿Y eso le afecta a Pablo? Pues no. ¿Por qué? Porque su identidad no está fundamentada en ser el primero en colocarse arriba, ¿no? Su identidad está fundamentada en que él ha sido amado, aceptado, perdonado y justificado por gracia. Por gracia, no lo merecía. Él era el que iba detrás de los hermanos, persiguiendo a la Iglesia. Y bueno, la parte práctica. Nosotros somos empáticos y compasivos. Por ejemplo, en el ministerio, en la Iglesia, ¿no? Nuestro servicio. A veces podemos ver a un hermano, el ministerio de un hermano, vaya, no lo hace como yo pienso que tendría que hacerlo, ¿no? ¿Qué hace?
en tu mente, lo juzgas, porque eso podemos hacerlo a veces solito aquí en silencio, rumiando, ¿no? Anda, que si lo compartes, peor, ¿no? O quizás te pones en sus zapatos y comprendes, dices, es que sus circunstancias son diferentes a las mías, es que su carácter es diferente al mío. Bueno, quizás tenga un nivel de compromiso también que es diferente al mío. Lo que normalmente haga en este tipo de situaciones va a determinar también tu nivel de empatía y de tu nivel de compasión para con los demás. Segundo punto, con respecto a las comparaciones. ¿Podemos vivir sin que las comparaciones con otros nos generen conflictos? Por ejemplo, hacemos algo en el ministerio de la iglesia, lo que sea, y bueno, no lo decimos, pero a veces se nos pasa por la cabecita que, jolín, le he echado tiempo, me he esforzado un montón. Yo creo que lo he hecho mejor que cualquier otro que podría hacerlo, ¿no? Ya no hemos comparado con otros. Para salir ganando, claro, no te vas a comparar para pegarte con un látigo, ¿no? Cuando nos miramos a nosotros mismos y desviamos la mirada del Señor, error, ya nos hemos equivocado, ¿no? ¿Cómo contrarrestar las tentaciones y mentiras que trae el compararnos? Pues con la verdad de la palabra de Dios, ¿no? Hay muchísimos ejemplos, ¿no? Si pensar en mi ministerio me lleva al desánimo, pues puedo encontrar esperanza en la verdad de que nada puede separarme del amor de Dios en Cristo Jesús, Romanos 8:39. Si comienzo a tener un alto concepto de mí mismo, puedo recordar el ejemplo de la humildad de Cristo y encontrar la gracia para considerar a los demás como más importantes que yo. Filipenses 2:3. Si veo que un hermano tiene gran fruto en su ministerio, puedo regocijarme con aquellos que se regocijan. Romanos 12:15. Cuando me siento tentado a renunciar a mi pequeño ministerio, puedo descansar en la promesa de que en el momento oportuno el trabajo fiel traerá una buena cosecha y si permanezco fiel y firme sin desmayar. Gálatas 6:9. Cuando me siento tentado a dudar de la bondad de Dios, puedo confiar en la promesa de que Él ve aún la obra más invisible que se hace en su nombre para recompensarla. Mateo 6:4. Y así puedo descansar en esa promesa de Hebreos 6:10. Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiéndole servido y sirviéndole aún. Así que la persona que más nos puede enseñar acerca de la empatía y de la compasión y que nos da un estándar de comparación ideal al que debemos apuntar es la misma persona, es Cristo. Y al haber vivido una vida humana, nuestro Señor puede empatizar, y de hecho lo hace, con todas nuestras debilidades. Él es el sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Hebreos 4:15. Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Salmo 103:14. Él ha puesto nuestras lágrimas en su redoma y las lleva todas contadas. Salmo 56:8. Y somos invitados a echar todas nuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Primera de Pedro 5:7. Nuestro Señor, qué difícil de entender, ahí en la cruz, crucificado, mirando y exclamando al Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Poniéndose en el lugar de estos hombres. En medio del sufrimiento, de la soledad, se estaba poniendo en la piel de aquellos que lo estaban crucificando. Nuestro Señor nos comprende y nos ama y quiere recordarnos sus promesas para poder vivir vidas como Él mismo definiría: he venido para que tengan vida, vida en abundancia. Una vida libre de ansiedades y del peso que generan las comparaciones. Una vida que apunte a ser compasivo y empático con los demás, como Él era. Y una vida que se libre del orgullo que nos ciega para ver la necesidad que tenemos
diariamente, constantemente, de un Salvador. Pues que el Señor nos ayude a librarnos de estas cosas, a mirarle a Él y a seguirle, ¿no? Porque Él se merece lo mejor de nuestras vidas. Amén.